Nos hemos quedado lo que era la ley de Boyle, ¿ya? Lo que es de dónde sale la ecuación principal, ¿no? Lo que es presión 1, volumen 1 igual a presión 2, volumen 2. Ok, ahí es donde hemos quedado. Y esta es la ecuación que vamos a manejar para determinar lo que es la ley de Boyle, ¿no? Y aquí estamos un poquito especificando, ¿no? Donde B1 y B2 son los volúmenes a las presiones de P1 y P2 respectivamente. Ahora vamos a entrar a lo que es la ley de Charles, ¿no? ¿Qué dice, no? Establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas, ¿ok? La dependencia del volumen de un gas con respecto a la temperatura está dada por, ¿no? Esta es la relación matemática también que se utiliza, ¿no? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, ya no inversa, ¿no? Como en el anterior caso lo que era de Boyle. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Hola, hola. Ya es directamente proporcional a la temperatura. Entonces aquí hacemos un cambio, ¿no? El volumen, sabemos que la proporcionalidad se cambia por una igualdad y la constante, ¿no? Entonces podemos decir que el volumen es igual a ¿qué? A la constante de proporcionalidad por la temperatura. Y esto, la temperatura, podemos pasar a este miembro, ¿no? Como está aquí multiplicando la constante de proporcionalidad, vamos a llevarlo a dividir. Entonces sería el volumen sobre la temperatura es igual a ¿qué? A la constante de proporcionalidad 2. K sub 2. Eso sería. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahí se entiende, ¿está claro? Sí, ¿Ya? Donde K sub 2 es la constante de proporcionalidad, ¿estamos de acuerdo? Ya. Se pueden comparar dos conjuntos de condiciones de volumen y temperatura, ¿no? Dos condiciones, una condición inicial y la otra, la condición final. Siempre va a haber en un proceso, lo que es gas, una condición inicial y una condición final, ¿no? Por eso habla de dos conjuntos de condiciones, ¿no? Uno que es la condición inicial y otro que es la condición final. Para una muestra dada de un gas, ¿no? A presión y número de moles constante. Donde aquí, en esta ecuación, la presión y el número de moles es constante, ¿no? Por eso no entra la presión en esta ecuación, lo que es en la ley de Charles, ¿no? Entonces, definimos que B sub 1 sobre temperatura sub 1 es igual a ¿qué? A la constante de proporcionalidad K sub 2. Y eso nos va a llevar a lo que son la condición, la otra condición, ¿no? La condición final. Esta es la condición final y esta es la condición inicial. Entonces, la ecuación que rige a la ley de Charles es esta, donde nos dice que el volumen inicial o volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a ¿qué? Al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a lo que es la ley de Gay-Lussac, ¿no? La ley de Gay-Lussac, ¿qué dice? La presión de un gas varía en forma directamente proporcional a la temperatura, ¿ya? A la temperatura. Es decir, que si aumenta la temperatura del sistema, aumenta la presión del gas. Y si disminuye la temperatura, disminuye la presión a volumen y número de moles constante. La dependencia de la presión de un gas con respecto a la temperatura está dada por la presión es directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Y haciendo un cambio, ¿no? Lo que es la parte matemática, entonces se puede definir esta proporcionalidad
se sustituye por una igualdad y por esa constante de la proporcionalidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces puede decir que la presión es igual a ¿qué? A la constante de proporcionalidad por la temperatura. Este es K sub 2, en este caso sería ya K sub 3, lo van a colocar ya para que no haya una confusión con esto, porque de acuerdo a lo que estamos haciendo, estamos avanzando, ¿no ve? Ya, hay un error aquí ya, les voy a corregir en el PDF que les mandé, voy a mandar corregido eso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, jefe. Ya. Entonces la presión es igual a ¿qué? A la constante de proporcionalidad por la temperatura. Entonces, como aquí la temperatura está multiplicando, al otro miembro va a pasar a dividir. Entonces sería la presión sobre la temperatura va a ser igual a ¿qué? A K sub 3. Este sí está bien. K sub 3, que es la constante de proporcionalidad. Entonces, al final, ¿cómo nos va a quedar? Igualando, porque hemos dicho, ¿no ve? Que va a haber una condición inicial y una condición final. Dos conjuntos va a haber, eso hemos definido, ¿no? Entonces, condición inicial, condición final. Inicial, final. Listo. Presión 1 por caso 3, estamos de acuerdo. Entonces, de todo eso nos va a salir la ecuación que corresponde al de Gay-Lussac, ¿no? Que dice que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a ¿qué? A la presión 2 sobre la temperatura 2. En este caso, ¿qué es lo que se mantiene constante? Es el volumen y el número de moles. Esas dos variables se mantienen constantes, ¿no? Y en el anterior, ¿qué es lo que se mantenía constante? En el de Charles, en este caso se mantiene constante la presión y número de moles, ¿no? Estas dos se mantienen constante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Eso se entiende? Jóvenes, chicos, hola, hola. Sí, ¿Se entiende, no ve? sí, entiendo. Ya. Vamos a entrar ahora a lo que es la ley combinada, ¿no? Las relaciones entre presión, volumen y temperatura expresados en las leyes de Boyle y Gay-Lussac pueden ser combinados matemáticamente, ¿ya? Para obtener otra ecuación. La presión de un gas varía en forma inversa al volumen, ¿no? Hemos dicho al inicio, ¿no? Eso es lo que hemos definido. Está aquí, ¿no? La presión de un gas varía en forma inversa al volumen, ¿no? Y directamente proporcional a la temperatura, ¿no? La presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, estas dos leyes vamos a combinar, ¿ya? Para obtener lo que es la ley combinada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí la presión se mantiene, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos es básicamente esa constante de proporcionalidad lo vamos a cambiar por una igualdad y por su constante, ¿no? De proporcionalidad. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Este volumen pasa a este lado a multiplicar, ¿no? P por B, que es igual, la constante de proporcionalidad lo cambiamos, es igual al K sub 4. El K sub 4 que es una constante de proporcionalidad por la temperatura, que esta es la temperatura. Entonces decimos que la presión por el volumen igual a ¿qué? Es igual a la constante de proporcionalidad por la temperatura. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya, entonces en este caso, reordenando esta temperatura lo vamos a llevar aquí a dividir, ¿no? Porque aquí está multiplicando en este miembro.
pero al pasar al otro lado va a pasar a dividir. Entonces queda de la siguiente manera esa ecuación. Presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1. Estas son las condiciones iniciales, ¿no? Y las condiciones finales van a ser estas. Listo. Como es una constante de proporcionalidad, entonces la ecuación que se va a obtener para la ley combinada va a ser lo siguiente. Esto, que la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la temperatura 1 va a ser igual a ¿qué? A la presión 2 por el volumen 2 dividido entre la temperatura 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, chicos? Sí, Inge. ¿Ya? Ahora vamos a entrar lo que es la ley de Dalton. ¿Ya? La ley de Dalton. En una mezcla de gases, la presión total ejercida es la suma de las presiones parciales que ejerce cada gas, como si estuvieran solo dentro del recipiente, bajo las mismas condiciones. Entonces, ¿cómo sería? Que la presión total es la suma de las presiones parciales, ¿no? De cada gas que se encuentra, ¿no? En una mezcla. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende eso? Sí, Inge. ¿Ya? Y el número total de moles de la misma manera, ¿no? Porque el número total de moles va a estar dado igual a ¿qué? A los números de moles parciales, ¿no? De cada gas. Por eso se anota como número de moles de un gas cualquiera. Entonces, estábamos colocando de manera general como un gas 1, gas 2 y gas 3. Entonces, su número de moles sería N sub 1 del primer gas, N sub 2, N sub 2 del segundo gas y N sub 3 y así sucesivamente. Que al final el número total de moles va a ser la suma de todos los números de moles parciales de cada gas. ¿Está claro eso, chicos? ¿Sí? Sí, Inge. La presión parcial de un gas en una mezcla es la presión que ejerce este gas, como si estuviera solo dentro del recipiente, es decir, sin considerar la atracción del otro gas. Eso es lo que estamos explicando aquí. ¿Dónde está? Lo que es acá, de arriba, ¿no? Por ejemplo, la fracción molar es igual a ¿qué? A la presión parcial sobre la presión total, ¿ya? De esa manera se expresa lo que es fracción molar. Te puede pedir la fracción de cualquier gas, entonces hacemos la división de ese gas entre la presión total de la mezcla gaseosa. Y en el número de moles lo mismo, ¿no? El número de moles de un gas 1 dividido entre el número de moles de la mezcla gaseosa, también denominado como el número de moles totales. El volumen y temperatura constante. Esta es la condición, ¿ya? Para la fracción molar. Siempre es a volumen y temperatura constante. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende eso? Sí, Inge. Hola, ¿ya? Ahora vamos a entrarnos lo que es la ley general de los gases. Este es conocido, ¿no? Todo el mundo creo que conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo es la ley general de los gases ideales? La ley general de los gases relaciona las 4 variables, ¿no? Lo que al inicio hemos definido, ¿no? Que es la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles, ¿no? Que son los 4 variables de estado de los gases. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Sí, ¿Sí? Inge. ¿No? Les relaciona los 4 variables de estado, presión, volumen, número de moles y temperatura. Ahora, en la presión por el volumen es directamente proporcional al número de moles por la temperatura.
Aquí, por ejemplo, ¿no? La presión por el volumen es directamente proporcional al número de moles por la temperatura. Entonces, esa igualdad, esta proporcionalidad lo vamos a cambiar por la igualdad y ahí aparece la constante, ¿no? La constante, ¿no? Que es de los gases, ¿no? Entonces, definimos que la presión por el volumen es igual a ¿qué? A la constante de los gases por el número de moles por la temperatura. Y ordenando esta misma ecuación, podemos decir que la presión por el volumen es igual a ¿qué? Al número de moles por el constante de los gases ideales multiplicado por la temperatura. Ahora, el constante universal de los gases se define en 3 unidades, ¿no? Los que más comúnmente son utilizados. Lo que es en atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. El valor es 0,082. Y la otra constante que es igual en milímetros de mercurio por litro sobre Kelvin por mol. El valor es 62,4. Y los que más se usan, hay varios por si acaso, ¿no? Los que más se dan utilidad están tomados en cuenta acá, lo que he anotado ya. Aquí, por ejemplo, lo que es Torricellis por litro sobre Kelvin por mol, que es igual a ¿qué? A 62,4. Entonces, a partir de la ecuación de la general de los gases, se pueden calcular los pesos moleculares, las densidades y las masas, ¿no? De muestras de los gases. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo, no? Aquí, por ejemplo, por este lado voy a hacer. Hemos definido que perdón, el color. Color rojo. La presión por el volumen es igual a ¿qué? Al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Ya, esta es la ecuación 5, ya vamos a anotarle ya, 5. Número de moles, ¿cómo se define, chicos? El número de moles. Chicos. Masa sobre peso molecular, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso, chicos? Jóvenes. Hola, hola. Chicos, Sí, Inge. ¿ya? Entonces, esta la 1 voy a sustituirlo en la 5, ¿ya? 1 en 5, voy a colocar aquí. 1 en 5. Entonces, yo voy a reemplazar en vez de número de moles en esta ecuación en la 5, masa sobre peso molecular, ¿ya? Entonces, en vez de N, he dicho que iba a sustituir la masa sobre peso molecular por la constante y por la temperatura. Listo. Entonces, a partir de esta ecuación yo puedo calcular ¿qué? El peso molecular del gas o la masa. ¿Estamos de acuerdo? Ya ha sufrido cambios, ¿no? Lo que era al inicio que teníamos. También de aquí puedo calcular la densidad del gas. Entonces, yo hago el cambio respectivo. Miren, este peso molecular yo lo voy a llevar al otro miembro a al otro miembro voy a llevar a multiplicar. ¿Me dejo entender? Esto voy a llevar a multiplicar. ¿Ya? Entonces yo voy a tener que el peso, perdón. Que el, otra vez. Caramba.
Ya. Entonces yo digo, el peso molecular, ahí está. Le estoy llevando a este lado, al otro lado, ¿ya? Al otro miembro. Por la presión, por el volumen, igual a la masa, por la constante de los gases ideales, ¿ya? Entonces, este volumen yo lo puedo mandar a dividir aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto voy a mandar a dividir aquí. ¿Por qué? Porque en este miembro está multiplicando. Entonces, la ecuación va a quedarme de la siguiente manera. Entonces, yo digo, reordenando y haciendo esto, yo lo voy a reordenar. La presión por el peso molecular, que es igual a la masa, pero como está multiplicando, va a pasar a dividir. Listo. Por la constante de los gases, por la temperatura. Y sabemos que la densidad se define como la masa sobre volumen. Listo. Y aquí tengo eso, sí, ¿no? Miren, masa sobre volumen. Entonces, esto va a adoptar otra forma, va a cambiar, va a ser la presión por el peso molecular va a ser igual a ¿qué? A la densidad de un gas cualquiera por la constante R por la temperatura. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué cambios estoy haciendo? Ya, entonces hemos obtenido esta ecuación. 1. Y luego hemos obtenido lo que es esta ecuación en función del peso molecular, de la presión y de la temperatura, la densidad del gas. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? Hola, hola. Sí, ingeniero, se entiende. ¿No? Entonces de aquí puedes despejar la densidad para calcular. Sí, Del, va a ser igual a PM sobre RT. exacto. Bien. Y el peso molecular también te puede aplicar de aquí y la masa, ¿no? Directamente esto lo mandas a multiplicar y todo esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces el peso molecular del gas puede ser igual a ¿qué? A la masa del gas por la constante R por la temperatura dividido entre la presión por el volumen. ¿Hay algo más que nos estamos olvidando, chicos? Tal vez de esa parte. ¿Hay algo más que nos estamos olvidando, chicos? Hola, hola. Chicos, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Ya. Hasta ahí quedaríamos. Tenemos 5 minutos. A las 9 tienen ustedes auxiliatura de cálculo, ¿no ve? ¿Sí? Sí, ingeniero. Tenemos unos 10 minutos. ¿Qué se llama mañana? ¿A qué hora quedaremos eso, el horario? Voy a dejar de compartir, chicos, por favor, en la pantalla. Para mañana quedaremos la clase recuperatoria de la anterior semana. ¿Para qué hora mañana, chicos? Nos pondremos de acuerdo. Hola, hola. Edwin, Buenas noches, Inge. ¿para qué hora quedamos mañana, chicos? A ver, manifiéstense. ¿Qué hora estarías de acuerdo en pasar? ¿Las 10 p.m. sería? ¿O las 9? No sé qué dirán mis compañeros. Podría ser las 9. A ver, voy a anotar las 9 propuestas. sería bien. Aquí voy a anotar las propuestas. Ya un ratito, espérenme, chicos. Ya, a las 9. ¿Cuánto? A ver, ¿qué les dicen a las 9? Voy a anotar primero. ¿Quién quiere a las 9? Yo, Te Inge. digo, Ya, uno por uno. Ya, la manita está bien. Voy a anotar las manos entonces. A ver, coloquen en la pantalla las manitas. ¿Quiénes quieren las 9? Y voy a piquear eso.
Ya, el otro horario, chicos, ¿alguien más a las 9? Inge, ya es mayoría. Ah, no. Es la mitad. Perdón, Abraham Cecilio, adelante. O sea, la mitad ya alzado. 3, 6. Ya, el otro horario dicen 10. ¿No quieren más temprano empezar 8? Un grupo tal vez quieren a las 8. ¿Qué dicen al respecto, chicos, a las 8? Hasta las 8:30 pasamos a auxiliatura de Ma- álgebra. ¿Mañana? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Ah, ya, Sí. ya. Ya, entonces a ¿Quieren las las 9 9? a las 9 empezaremos, chicos. Está bien. Para que no también, no, hasta muy tarde también es un poco cansador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dices, Edwin? Sí, está bien, ingeniero. 9 empezaremos y así abarcamos lo más que podemos. Mañana netamente vamos a hacer puro ejercicios. Ahorita ya hemos acabado la parte teórica de lo que es la unidad 4. Mañana nos vamos a dedicar netamente a hacer puro ejercicios. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, Inge, está bien. Ya, lo que va a ser Sí, Inge, está bien. ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, combinada, ley de Dalton y ecuación general de los gases ideales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Ya, o alguien está en desacuerdo. Ja, no creo, No, ¿no? está bien así. Ya. Entonces, mañana netamente va a ser puro ejercicios. Puro ejercicio, nada de teoría. Hoy día hemos abarcado lo que es la parte teórica y mañana nos dedicamos netamente a hacer full problemas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya, tómense un cafecito bien cargado para mañana, por favor, no se van a dormir, tienen que estar atentos. ¿En qué horario dijo Inge, por favor? Disculpa. 9 empezamos, Josué. Perdón, Inge, ¿cuál era? 9. 9 de la Ah, noche ya, gracias. empezamos. Ya, gracias. Listo, chicos, gracias por su tiempo. Nos vemos mañana, por favor, no se falten. Va a estar muy bonita la clase. Los problemas son donde más se piensa, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ok, Inge. Sí. Sí, Inge. Listo, entonces nos vamos a divertir mañana. Vénganse con ganas. Les voy a hacer gustar la materia, como siempre. Ok, Inge, hasta mañana. Listo, chicos, se Listo, cuidan. Inge. Nos vemos mañana. No Buenas se noches, pierdan, por Inge. favor. Buenas noches, cuídense. Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao. A usted también, Inge. Gracias. Edwin, no te olvides de la lista, por favor. Sí, Inge. Gracias. Ok, Edwin. Chao, chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao. Nos vemos, Viviana. Buenas Chao, noches, chao a Inge. todos. Cuídense. Chao, chao. Hasta Les espero mañana, mañana. Inge. Listo, Lizeth. Hasta mañana. Cuídense, chicos. Mañana nos vamos a divertir.